Hoy hablamos de evitar juzgar. ¿Y esto qué es? Bueno, pues te lo cuento en el vídeo. Antes de nada, acuérdate y recuerda suscribirte, activar la campanita si no lo he dicho ya, porque estoy subiendo cada vez más vídeos para ayudarte con la comunicación, la medicina felina y la parte de mentalidad, que son las cosas más importantes que nos falta a veces, no digo a todos, pero muchas veces a los veterinarios. Así que acuérdate, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el vídeo. Bueno, vamos a hablar de una de las cosas más importantes que yo creo que tenemos que tener en mente cuando pasamos consulta, cuando estamos en consulta con nuestros pacientes, que es la de no juzgar. Vale, ¿qué es esto de no juzgar? En nuestro día a día hacemos juicios pues, de todo, de por qué esto está vacío, de qué es este libro, de montón de cosas, ¿no? O sea, siempre cuando vamos por la calle de por qué este ha pitado y por qué me adelanta por la izquierda, por la derecha en vez de por la izquierda, emitimos juicios en general de todo. Esto, bueno, aparte de que es algo que tenemos que intentar evitar, porque céntrate en lo tuyo, olvídate de lo de los demás y que cada uno pues tendrá sus cosas, ¿no? No sabes si el de que te ha adelantado por la derecha ha tenido un problema y entonces está intentando llegar antes a casa y por la izquierda no puede pasar. Bueno, yo qué sé. Puede tener un montón de cosas, ¿no? Pues lo mismo tenemos que hacer en consulta. En consulta tenemos que evitar juzgar a nuestros clientes cuando llegan a la clínica. Ya sé que es complicado a veces hacer esto, porque cuando, por ejemplo, te llegan diciendo es que lleva una semana sin comer, tú dices, maldita sea, ¿por qué no me la has traído antes? ¿Vale? El pensar eso de maldita sea, ¿por qué no me la has traído antes? Es humano, ¿vale? No somos superwoman ni supermanes y es humano el pensarlo. Pero sí que es verdad que en el momento en el que ya nos ese pensamiento nos va a pasar por la cabeza, pero directamente lo obviamos y nos centramos en nuestro paciente, que es el que tenemos delante. Y entonces tenemos que conocer el por qué nuestros clientes han hecho estas cosas. No sabemos si el cliente pensaba que no había suficiente, o sea, no era tan importante, aunque bueno, tú puedes pensar, bueno, vale, sí, joder, pero si es que si lleva una semana sin comer, tú no te tiras una semana sin comer, ¿verdad? Cierto. Bueno, hay gente que por sus cabezas pasan diferentes cosas, no nos vamos a meter en eso, lo que tenemos que hacer en ese momento es pensar cómo podemos ayudar nosotros de la mejor forma posible a ese animal. Tenemos que pensar que cuando a nosotros nos llega un paciente con unas características en un determinado estado, nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar. Es decir, si hay un animal que lleva una semana sin comer o lleva un año perdiendo peso, ¿vale? Nosotros no podemos pretender ni tenemos que hacerles conscientes a las personas que tenemos delante, a nuestros clientes, que nosotros podemos hacer hasta cierto punto. Es decir, si llevamos una semana sin comer, que en 5 minutos se ponga a comer el animal, pues a lo mejor no es lo que va a pasar. O si lleva un año perdiendo peso, que lo recupere en 2 días y que en 2 días se vuelva a ser el mismo animal que era antes, tampoco va a pasar en la mayoría de los casos, ¿vale? Habrá casos que me dirán, bueno, vale, sí, pero en la mayoría de los casos esto no va a pasar. Y esto también tenemos que hacerle conscientes. Tenemos que nosotros también saber explicarles y no juzgarnos a nosotros mismos tampoco. O sea, aquí no es cuestión de juzgar al que tenemos delante ni juzgarnos a nosotros mismos de que no seamos capaces. Sí que es verdad que yo he escuchado a veces, y hay veces que a lo mejor yo también he pensado, y seguro que lo he pensado, y ya te digo yo que sí que lo he pensado, es que no estoy pudiendo hacer más. Ya, pero es que hay veces que no podemos hacer más cosas. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber que nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar. E incluso en pruebas diagnósticas, si nosotros no tenemos la posibilidad de hacer más pruebas porque no nos dejan, por motivos económicos o por el motivo que sea, no nos dejan hacer más cosas, nosotros no podemos ir a más. Por ejemplo, yo el viernes pasado diagnosticamos una pancreatitis en una perra con diabetes y nuestra recomendación desde la clínica fue hospitalizar para 1, control de la diabetes y 2, pues entre otras cosas el sueroterapia y medicación intravenosa para esa perrilla que estaba fastidiada y estaba bastante mal de la diabetes. Bueno, pues decidieron no hospitalizarla porque bueno, hablaron con otras personas y le dijeron que
decidieron no hospitalizarla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos hacer mucho más de lo que ya hicimos. O sea, si un animal necesita una hospitalización porque necesita una fluidoterapia, porque tiene una pancreatitis, estamos hablando de una perrita en este caso, necesita una hospitalización. Si nosotros podemos dar hasta aquí, pero a partir de este punto para allá, la responsabilidad no es nuestra, es la responsabilidad es del cliente. Entonces nosotros no podemos ir con nadie con una a punta de pistola de hospitaliza a tu animal. No podemos hacer eso. Entonces nosotros tenemos que saber hasta dónde llega nuestra responsabilidad y a partir de ahí aprender a soltar. Es muy complicado decir esto, yo lo sé, porque a mí me cuesta todavía, yo es algo que me trabajo a diario, porque con esta perrilla, por ejemplo, me costó mucho soltar y decir, a ver, es que yo he hecho, y nosotras en la clínica hemos hecho, porque en ese momento yo tampoco estaba, además que estaban mis compañeras, hemos hecho todo lo que hemos podido, pero si nosotros recomendamos algo y esa persona no quiere hacerlo, por el motivo que sea, no vamos a juzgar el por qué, nosotros no podemos hacer nada más. Entonces, esto tenemos que dejarlo claro, tenemos que dejarnos claro a nosotros mismos y tenemos que dejárselo claro al cliente, que nosotros podemos llegar hasta donde llegamos. No somos dioses, perdón, no somos dioses que podamos hacer así, con una varita mágica, solucionar todos los problemas. Entonces, todo requiere de un proceso, la curación y el mantenimiento de la salud requiere un proceso y entonces hay que hacerlo. Si este proceso se corta, pues es como, por ejemplo, si estás embarazada, en un embarazo para que nazca un bebé, el proceso son 9 meses, 8 si es 8 mesino y tal, pero necesita un proceso. Si a lo largo de este proceso una mujer, por desgracia, sufre un aborto, ese aborto se paraliza el proceso y no sigue adelante. Si en este caso, por ejemplo, el proceso era pasar por una hospitalización y esa hospitalización se paraliza, o sea, es decir, no se hace, puede que no vaya para adelante. ¿Pasará en cualquier otra cosa? Vale, pero puede que no mejore. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y que tenemos que tenerlo en cuenta nosotros aquí dentro, porque de nada sirve decirlo y aquí dentro no creérselo, ¿vale? Y también es importante que no juzguemos el por qué hacen y por no hacen las cosas. No sabemos si esta persona tuvo una muy mala experiencia con otro animal hospitalizado, o que se murió o lo que fuera, una experiencia con un familiar. No sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. Entonces, nosotros no podemos entrar a debatir y a juzgar lo que está pensando. Nosotros damos nuestras opiniones profesionales y les explicamos. Sí que podemos hablar con ellos y preguntarles, pero bueno, ¿por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? Tal. No, es que no quiero. Vale, pues ahí no podemos hacer mucho más, ¿vale? Entonces, es importante que mantengamos una comunicación y una confianza con ellos en los que ellos nos puedan explicar el por qué han decidido o no han decidido hacerlo, pero hasta ahí. Me estoy recordando de otro cliente que tuve hace muchos años, de una gatita que le diagnosticamos también diabetes, fíjate, qué casualidad, y era una gata súper querida, esta señora adoraba a su gata, y cuando le diagnosticamos la diabetes me dijo, Ana, eutanásiala, y yo, ¿cómo? Y yo me quedé. Entonces, claro, ¿qué pasó? Si yo hubiera juzgado a esta persona, ahora mismo no te podría estar contando esto, pero lo que hice fue ponerme a hablar con ella, a ver, cuéntame, ¿por qué no? Es que lo que le daba miedo era pincharla. Como había que pincharle la insulina, le daba mucho miedo pincharla. Y entonces, al final, a base de explicarle, hablar con ella, enseñarle, la gatita vivió 3 años más tan feliz. Ella se acostumbró perfectamente a ponerle la inyección, la insulina y sin problema. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros, si yo en ese momento no hubiera juzgado a esta persona y hubiera dicho, es que fíjate, es que esta mujer, es que no sé qué, es que no quería gastarse el dinero, porque siempre pensamos en eso, ¿no? Es que no quería gastarse el dinero para ti. A lo mejor no te podría estar contando esto y esa gatita hubiera fallecido, porque ya te digo yo que yo no lo hubiera eutanasiado en ese momento. Hay que tener también nuestras líneas rojas de cuándo sí y cuándo no, ¿vale? Pero hubiéramos tenido, no se hubiera podido contar esto y no hubiera podido ayudar más a esa gatita. Así que nada, acuérdate, no juzgues, no te juzgues a ti mismo, no juzgues al cliente que tienes delante, comunicación con ellos, confianza con ellos y poner líneas rojas y saber hasta dónde llega tu responsabilidad y a partir de dónde empieza la responsabilidad del cliente. Espero que te haya gustado este vídeo, ya sabes, suscríbete, activa la campanita, que estoy subiendo varios vídeos para ayudarte tanto en la medicina felina, en la comunicación y en la mentalidad, que es de las cosas más importantes que nos faltan a los veterinarios y que yo quiero que todos mejoremos. Un besito y hasta el próximo vídeo.